Hoy vamos a hablar del cultivo de shiitake. Un poco porque shiitake es un poco la bandera insignia de los hongos medicinales. El conocer el proceso de elaboración o de producción de shiitake nos habilita o nos ayuda mucho a conocer los procesos de los otros hongos, ¿no es cierto? Si bien cada uno tiene su particularidad y tiene su manejo especial, fundamentalmente en la fructificación, todo lo que es la preparación del sustrato, la esterilización y la incubación son bastante similares. Por ese motivo, elegimos esta especie para poder desarrollar ese tema que es tan importante. Vamos entonces con estas diapositivas. Antes que nada, bueno, recordar o un poco traer a la memoria por qué emprendemos con hongos comestibles. Si yo tuviera que preguntarles a ustedes por qué van a emprender con hongos, con hongos medicinales o comestibles, por qué van a emprender con shiitake, con reishi, y no se van a poner una boutique de ropa gauchesca, o no se van a poner a una canchita de papi fútbol. Bueno, ahora no, porque con la pandemia no se podría, se fundirían el segundo día. Pero ¿por qué no se van a poner a hacer panes caseros? Y sí se van a poner a hacer hongos medicinales. Bueno, hay algunos motivos fuertes para dedicarnos a este emprendimiento. Eh, a todos nos gusta emprender, quizás muchos de nosotros tenemos una propiedad, un campo, un lugar que lo queremos aprovechar desde el punto de vista agropecuario, agrario, y esta es una producción que es ideal para un emprendimiento familiar. Es una producción que se puede desarrollar tranquilamente con los miembros de una familia, sean mujeres, sean niños, sean adolescentes, sean adultos mayores. Es una producción que requiere de una razonable inversión en tiempo y dinero, no es muy caro lo que lo podemos de alguna manera, si bien los hongos medicinales son un poco más exigentes en lo que tiene que ver con los requisitos y con los elementos que necesitamos para una producción exitosa, podríamos decir que algunos elementos o algunos equipos los podemos ir reemplazando con el tiempo. Por ejemplo, en lugar de tener un autoclave, podemos tener una olla a presión. Va a llegar un momento que no nos va a alcanzar, que vamos a tener que comprarnos un autoclave, pero mientras tanto podemos avanzar con eso. Son productos de ciclos productivos cortos. Estos hongos, tanto por ejemplo Pleurotus, vos en 90 días tenés el primer ciclo de producción, terminaste el primer ciclo de producción. A los 60 días de la siembra empezaste a cosechar en Pleurotus. En shiitake no. En shiitake vas a tardar aproximadamente unos 3 meses. A partir de los 3 meses o 4 meses se cumple la incubación y empezarás a cosechar la primera tanda. Después, cuando se hace el armado de la planificación y se empiezan a sembrar por tandas, uno cosecha todas las semanas. ¿m? Pero bueno, son ciclos productivos cortos. La rotación de los lotes se hace de una manera muy rápida. No hay actividades agropecuarias que sean menos tiempo que esto. Realmente, el rabanito únicamente, que en 60 días vos lo sembraste y lo cosechaste, pero si no, no hay. Todas las hortícolas llevan bastante tiempo. Así que es una producción que tiene eso de ventajoso, ¿no? Otra de las ventajas. Dijimos, dijimos que es ideal para un emprendimiento familiar, dijimos que involucra una razonable inversión de tiempo y dinero, dijimos que son ciclos productivos cortos, dijimos o decimos que es una industria limpia. Esto es fundamental, acá no hay sangre, no hay faena, no hay operaciones de lavado, simplemente es una cosecha y es una preparación para la venta, un embalado o un envasado bastante sencillo.
Es decir, que no tenemos demasiados problemas en cuanto a la creación o la generación de efluentes contaminantes. El tratamiento que nosotros le damos a los hongos es similar al de una hortaliza, como yo les contaba hace un rato. Si tuvieran que clasificarlos dentro de qué categoría lo ponemos como hortaliza. Se vende en el supermercado o en la verdulería, lo vamos a encontrar al lado de las lechugas, de los tomates, ¿eh? O de los repollitos de Bruselas, las bandejitas de repollitos de Bruselas, bueno, al lado, y al lado está la de los arándanos, al lado va a estar la de los shiitake o la de los gírolas, es decir que son tratados como una hortaliza. Tienen muy buena aceptación por parte del consumidor. Esto es fundamental también. Hace unos años, cuando me tocó hacer también un emprendimiento productivo con una socia, que era una época en la cual se hacían muchas ferias regionales y provinciales. Nosotras asistíamos mucho a esas ferias y realmente eran excelentes desde el punto de vista comercial porque vendíamos todo lo que llevábamos, era impresionante cómo se vendía y tenía muy buena aceptación por parte del consumidor. Es un producto que no, que está, como está asociado a una verdura, la gente lo come. Vos le ofreces un pan con un hongo salteado vuelta y vuelta con chimichurri y te lo come y te dice que rico y quiere más. En cambio, si vos le ofreces un caracol, y no sé si te lo come, o le ofreces un filete de cola de yacaré, que también es un producto alternativo, y por ahí no todo el mundo te lo come. Esto tiene la suerte, la ventaja, podríamos decir, de que tiene muy buena aceptación por parte del consumidor. Y finalmente, digamos, en este resumen de motivos, habría otros, por supuesto, ¿no? Pero estos son los más destacados. Que existe demanda insatisfecha, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Nosotros podemos pensar, como dice Damián, yo quiero vivir de los hongos, dice, bueno, podemos pensar en armarnos una clientela a la cual atender y, por supuesto, este, intentar vivir de los hongos, como decís vos. Quería ver, a ver, eh, si me respondió, le pregunté a un productor, cuánto, a cuánto está comprando, porque él produce y compra a terceros, a cuánto está comprando el kilo de... Me dice que se está pagando 800 pesos promedio retirando de la planta. Es decir, él lo vende, esto debe ser un precio al que vende él. Él vende el kilo de shiitake a 800 pesos, el kilo fresco, si lo retiran de la planta donde ellos producen, en Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí? Porque se han quedado en silencio. No sé si me escuchan o hay algún problema de comunicación. Me van diciendo así podemos intentar solucionarlo. Perfecto. Bárbaro. Muy bien. Entonces esta tarde nos toca hablar de shiitake. El shiitake es un hongo conocido como Golden Oak Mushroom en inglés o hongo del roble dorado. Seta del bosque negro también, se lo conoce como seta del bosque negro, se lo conoce como seta china, se lo conoce como ese nombre en japonés, jiangu creo que se pronuncia, o seta fragante. En coreano también el nombre que tiene significa seta fragante por el sabor y por la textura que tiene el hongo al comerlo. Y también se lo conoce como hongo japonés. Shi viene del árbol de donde crece naturalmente y take hongo. Entonces hongo del shi, del árbol de shi. Es un saprófito primario
Es decir, que es un hongo que crece de la materia orgánica muerta de árboles que están muertos o en estado de decrepitud. Nosotros podemos verlo en la naturaleza creciendo en árboles que están en estado de decrepitud, no son parásitos, son saprófitos, es decir, que cuando el árbol entra en estado de decrepitud, ahí es invadido por este hongo. No es que el hongo lo mata, no es que el hongo lo parasite y lo mata, sino que se aprovecha este hongo de esa degradación que se produce en la madera para poder desarrollarse y crecer. Crece entonces naturalmente en robles y castaños, maderas duras. En Japón, en el árbol del shi, como les contaba, Castanopsis cuspidata. En zonas cálidas y húmedas, es un hongo de zonas cálidas y húmedas. Es rico en betaglucanos, fibras y oligosacáridos, en proteínas y en vitaminas del grupo B. Es símbolo de la longevidad entre los chinos desde hace más de 5.000 años. Es una buena fuente de cobre, selenio, manganeso, zinc, hierro, magnesio, fósforo y potasio. Potencia la salud y retrasa el envejecimiento, según dicen los estudios que se conocen sobre este hongo. Es antioxidante, antibacteriano, antiviral, previene el cáncer. Por ahí encontré una pregunta que decía si cura el cáncer o previene el cáncer. Bueno, para curar el cáncer, evidentemente hay que atacar a las células que lo provocan, ¿no es cierto? Yo no soy médica, habría que preguntarle bien al doctor Goldberg, pero digamos, al cáncer para atacarlo hay que atacar a las células cancerígenas. El shiitake lo que hace es prevenir la aparición de los cánceres. Es muy bueno para mejorar o para mantener nuestra salud cardiovascular. Es inmunomodulador, es decir, que también es beneficioso para nuestro sistema inmunitario en estos tiempos de virus. Es bueno para las enfermedades del hígado y para las enfermedades del estómago. O sea que consumir hongos es una muy buena decisión por todos estos motivos. Seguimos. Hay una conferencia de Paul Statement, nos dice Soledad Toral, que habla de un hongo que ayudó a su mamá a curarse de un cáncer terminal. No recuerdo cuál fue, se encuentra en YouTube. Sí, bueno, claro, porque, bueno, Paul Statement, si lo dice Paul Statement hay que escucharlo bien porque él es un referente internacional es un investigador muy importante sobre los hongos, ha escrito libros, así que la ayudó a curarse del cáncer. Es probable que haya tenido su mamá que hacerse un tratamiento de quimioterapia si tenía un cáncer, ¿no es cierto? Lo que hace el hongo es esto, todo lo que comentábamos recién. Permite, como te levanta las defensas, es antibacteriano, es antioxidante, es inmunomodulador, lo que hace es fortalecer el organismo y por lo tanto que esté en mejores condiciones de luchar frente al cáncer. Frente al cáncer y frente a enfermedades cardiovasculares y frente a enfermedades del hígado y enfermedades del estómago, ¿no es cierto? Muy bien. El método, este cultivo, este hongo, se puede realizar por dos métodos, fundamentalmente. El método tradicional, que es el cultivo en troncos, y el cultivo sobre sustratos sintéticos, que es el que se está imponiendo en todo el mundo de una manera más, podríamos decir, más moderna. El método tradicional consiste en tomar troncos de árboles de maderas duras, roble, castaño, nogal, olivo, cerezo, olmo, arce, caoba y el eucalipto. Lo pongo en el último lugar porque podríamos decir que el shiitake prefiere las maderas de los árboles de roble y castaño, fundamentalmente, esos dos principalmente. Los otros también pueden funcionar, pero el rendimiento será mucho menor. Claro, sí, sí, se puede consumir, es muy bueno porque además de ser muy medicinal es comestible y está legislado, dice Damián.
sí, efectivamente se puede vender como hongo comestible. El método tradicional tiene las ventajas. Ahí por ahí me preguntaban, alguien me preguntó, eh, ¿qué conviene? Si conviene producir sobre bloques sintéticos o sobre sustratos sintéticos o conviene producir sobre troncos. Y la verdad es que no hay una respuesta que yo les pueda decir, te conviene hacer tal cosa, porque la conveniencia está relacionada con la situación personal de cada uno. Si vos vivís o tenés una propiedad donde tenés un monte de árboles extraordinario, que lo podés aprovechar, tenés lugar a la sombra, bueno, indudablemente tu conveniencia va a ser producir en troncos. Ahora, si vos tenés un galpón con muy buenas dimensiones, no tenés troncos, tenés cerca una carpintería que te puede proveer la viruta y el aserrín, y bueno, tu conveniencia va a ser producir sobre sustratos artificiales. Es decir, que qué conviene depende mucho de cada situación personal. Lo concreto es que no se puede comercializar como suplemento dietario. No, no porque no está legislado. Se puede comercializar como hongo comestible, nada más. Es todo. Después me voy a fijar bien, porque voy a fijar bien a ver qué contestó el doctor Goldberg, pero creo que no, que tampoco se puede como suplemento dietario, simplemente como hongo comestible, como una hortaliza. ¿Mm? Lo que pasa es que el reishi, como les explicaba, no se come como una hortaliza porque es duro. El reishi lo que hay que hacer es secarlo y molerlo para sacarle la tintura o para colocarlo en una cápsula y venderlo en cápsulas. Entonces, el método tradicional, les decía, como se ve como en estante en la naturaleza, hay más medicina en el sombrero que en el tallo. No sé, eso es bastante discutible. Si bueno, vos me estás hablando de Reishi o me estás hablando de Shiitake, porque yo como estaba hablando de Reishi a lo mejor te quedaste con eso. En Reishi en particular, los japoneses dicen que las propiedades medicinales están en el tallo y los norteamericanos dicen que está en el sombrero. Por eso, en el caso del reishi, a los japoneses les gusta más el tipo cuerno de arce, en la forma cuerno de arce, y a los norteamericanos les gusta más el sombrero expandido. Es decir, que eso es bastante discutible. No estoy en condiciones de afirmar una cosa u otra. Pero sí que hay dos mercados, por ejemplo, particularmente en el Reishi, que lo prefieren de modo distinto por este motivo que vos decís. Me quedé con la forma del sombrero diferente del tronco. No sé, a ver, no entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Si puede ser más claro, podemos continuar charlando. Entonces, les decía que sobre el método tradicional sobre troncos, los costos de producción son muy bajos, porque lo único que se requiere es un lugar, los troncos, el micelio, un poco de parafina, algo de plástico para envolver los troncos, un lugar donde incubar y nada más. No hay mucho más que se requiera. Mm, la producción es estacional. Solo durante el otoño y en primavera se dan las condiciones de temperatura y humedad para que aparezcan las fructificaciones. Tiene como ventaja que vos sembrás una sola vez y por 4 o 5 años no sembrás más. Utilizás esos troncos van a ser plantados en un lugar definitivo y durante 4 o 6 años van a estar produciendo setas todos los otoños y todas las primaveras. Entonces, es bastante, la inversión, podríamos decir, es en la primera etapa, en la primera vez, y después vas a tener largos periodos de producción, 2 veces por año. Lo que pasa que los niveles de eficiencia biológica también son bajos, porque están en el orden del 20 al 30%.
Mientras que en los sustratos artificiales vos podés llegar a niveles de eficiencia biológica de hasta el 100% si trabajas bien y con toda la tecnología. El cultivo sobre sustratos sintéticos consiste en elaborar un sustrato sintético a base de virutas y acerríes de maderas duras, más suplementos como salvado de trigo, arroz, avena, cebada, mijo, sorgo y otros, que se colocan en bolsas o en soportes, que se ponen a incubar y al cabo de 4 meses van a ofrecer 3 oleadas básicamente productivas, y luego hay que descartar esas bolsas para volver a iniciar el ciclo productivo. Es decir, que en el año vos vas a tener muchos ciclos de producción, varios ciclos de producción, y de todos vas a sacar una eficiencia biológica de entre el 80 y el 100% de acuerdo a la tecnología con la que trabajes. Son producciones indoor, es decir, en cuartos cerrados, en ambientes cerrados, con condiciones controladas. Son periodos de producción mucho más cortos, como les contaba recién, con mayores niveles de inversión, porque tenemos que controlar las condiciones ambientales de una manera artificial, con un alto consumo de energía. Indudablemente necesitamos gas, luz, agua para regar, pero con altísimos niveles de producción. Para una producción comercial, lo que conviene es la producción sobre sustratos artificiales. Seguimos. Muy bien, ahora que ya hicimos la distinción y un poco contestamos la pregunta de si conviene o no conviene una u otro método, que era una de las preguntas que estaban pendientes, vayamos a meternos con la producción sobre sustratos artificiales. Localización de la planta. ¿Cómo hago para elegir si yo soy emprendedor y quiero empezar a producir? Tengo la posibilidad de alquilar o de comprar una propiedad para esto. ¿Qué factores tengo que tener en cuenta? Me preguntarán ustedes. Bueno, la distancia a nuestro lugar de residencia es muy importante, aunque no necesariamente, porque si vos tenés un encargado de campo, o pones a una persona que vive ahí y bueno, a lo mejor la distancia a tu lugar de residencia, si no es muy grande, es manejable. La facilidad de acceso al campo es muy importante porque este es un producto muy perecedero y por lo tanto vos tenés que poder sacarlo a tiempo. Si llueve mucho y el camino de entrada se complica y no permite salir a los vehículos que transportan la mercadería y bueno, va a ser bastante complicado desde el punto de vista comercial. La topografía del terreno, bueno, puede estar en una colina, puede estar en una ciudad, puede estar al lado de un río, en fin, son las cosas que tendremos que estudiar. La disponibilidad de mano de obra y materiales es fundamental. Nosotros tenemos que poder solucionar algunos problemas, porque si nosotros crecemos en el emprendimiento, vamos a necesitar el aporte de mano de obra y de un lugar donde podamos guardar adecuadamente toda nuestra materia prima para no quedarnos sin materia prima durante el año, por ejemplo. La materia prima se compra 2 veces por año, salvo el micelio, que se va comprando a medida que se va necesitando. El resto de la materia prima para el emprendimiento debe ser comprado 2 veces por año como mucho. Mejor si es una vez por año. ¿Por qué? Y porque vos no te podés quedar sin acerrín en junio. Vos tenés que tener la provisión de acerrín asegurada durante como mínimo 6 meses. Entonces es muy importante la disponibilidad de materiales que ustedes tengan. Los servicios de mantenimiento de equipos e instalaciones es fundamental también, porque esto tiene que funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, de una manera perfecta. Por lo tanto, si hay algún problema con algún equipo y hay que hacer alguna suerte de mantenimiento o de rectificación de los equipos, es importante que contemos con servicios, con algún servicio cercano, lo más cercano posible. El estado de conservación de las instalaciones también es importante. Nosotros podemos encontrar una oportunidad en una antigua fábrica de sogas,
en alguna antigua galpón de pollos, en algún galpón de, no sé, de, de acopio de frutas y verduras. Es decir, podemos encontrar oportunidades del punto de vista económico que a nosotros nos permitan decir, bueno, yo la adquiero a un precio razonable, pero también hay que ver cómo se encuentran las instalaciones, si en los techos hay filtraciones, cuál es la altura de los techos, porque si el techo es muy alto hay que bajarlo a 3 metros para poder manejar la humedad. Es decir, hay cómo están las puertas y las ventanas, si hay filtraciones, si hay grietas por donde puedan meterse las alimañas, los insectos, las ratas. Es bastante importante el estado de conservación que tengan las instalaciones. Esto tiene que ser muy limpio y muy desinfectado antes de comenzar a producir. La disponibilidad de agua, gas, electricidad, la cercanía a centros de distribución y o comercialización es muy importante también. Y que sean áreas libres de polución, porque los hongos son muy, absorben mucho los olores. Por ejemplo, si vos los almacenás en la heladera con cebolla, es probable que queden con el aroma de la cebolla, que adquieran, que absorban el olor de la cebolla y por lo tanto eso va a disminuir sí, a disminuir la calidad comercial del producto que vos vas a entregar. Muy bien. ¿Me siguen? A ver ahora. ¿Ahora? Ah, perfecto. Gracias. Sí, se había desconectado el micrófono. Suponiendo que ya tenemos comprado o alquilado el lugar, tenemos que hacer una sectorización de ese lugar. Tenemos que ver de qué manera lo vamos a aprovechar a ese lugar. Entonces tenemos que construir lo que para nosotros es el diagrama de planta o layout. Es bastante importante el diagrama de planta o layout. Eso es un tema que se ve en la semana 3, no sé si lo habrán. ¿Me escuchan? Federico dice que no se escucha. Damián, Soledad. Bueno, entonces es Federico el que no escucha. Bueno, de todas maneras, no se preocupen porque está siendo grabada esta conferencia, de modo tal que ustedes van a poder escuchar la grabación unas horas después de finalizado este evento. Les decía que entonces el diagrama de planta es bastante importante porque de alguna forma nos va a permitir a nosotros aprovechar, optimizar el uso del espacio, pero también reducir al mínimo las posibilidades de contaminación. ¿Por qué hablamos tanto de contaminación y contaminación y contaminación? Porque la contaminación se manifiesta 15 días después de la siembra sobre nuestros bloques. Pero ¿por qué se produce? Por cosas que hicimos mal antes, por errores previos. Errores previos en el proceso y errores previos en el diagrama de planta, porque manejamos mal los sectores, porque transitamos de una manera equivocada y por lo tanto llevamos suciedad de un lugar al otro sin querer en la ropa, en las manos y en nuestro comportamiento. Y eso atenta contra el rendimiento de nuestros bloques. Fíjense que un diagrama de planta tiene que tener fluidez de circulación, tiene que tener un mínimo de barreras físicas, se debe circular en un solo sentido, hay que identificar muy bien las zonas sucias y las zonas limpias, y tiene que fundamentalmente contar con el compromiso de todos
para asegurar y mantener la higiene y la asepsia constante y permanente. Fíjense en este diagrama de planta, abajo a la derecha ingresamos, nos encontramos con una zona de preparación del sustrato y acopio de materias primas y herramientas, y con un patio de carga y descarga. Puede ser una zona bastante grande, que la podamos sectorizar en patio de carga y descarga y zona de preparación de sustrato y acopio de materias primas y herramientas. Una vez que nosotros hemos preparado ese sustrato, lo vamos a hacer ingresar a la zona de destilación, que está a la izquierda, ¿m? Y para poder, esa zona de destilación debiera tener dos entradas, dos puertas, una de entrada y una de salida. Una de entrada, que es la zona sucia, y una de salida, que es hacia la zona limpia. Pero para ir de un lugar al otro, debiéramos pasar por el baño y vestidor y cambiarnos la ropa, higienizarnos las manos, la cara, los zapatos o el calzado, y después recién ahí, eh, a ver, le voy a decir a Federico que salga y entre nuevamente, a ver si se soluciona. Muy bien. Entonces les decía que antes entonces de abrir las puertas de la zona de esterilización para sacar las bolsas que hayan sido esterilizadas y conducirlas a la zona limpia donde las vamos a sembrar y donde las vamos a poner a incubar, tenemos que cambiarnos la ropa y estar muy limpios para eso. Una vez que ha finalizado la incubación, esas bolsas deben ser llevadas a la zona de producción o cultivo, que también es zona limpia, y finalmente a la zona refrigerada. La cosecha se lleva a la zona refrigerada, que es zona limpia, para conservarlos o eventualmente para empacarlos y ya prepararlos para la venta. Muy bien, comenzamos entonces a revisar un poco si un pan con contaminación, a ver, ¿qué me preguntas? Si un pan con contaminación fructifica esa seta. Sí, por supuesto que se puede comer, sí, sí, Damián, pan con contaminación me, des, me, des, me despistó un poco la consulta, pero ahora entiendo. Si un bloque que está contaminado fructifica, por supuesto que se puede comer. Está bien la pregunta, porque cuando nosotros nos referimos a contaminación nos estamos refiriendo no a una cuestión de seguridad alimentaria, sino a una cuestión que tiene que ver con los competidores, los organismos que compiten con el micelio en la colonización del sustrato. Eso es la contaminación para nosotros. La contaminación no significa que nos vamos a intoxicar, sino que vamos a perder el bloque porque lo va a ganar otro microorganismo que no es productivo. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que me parece importante que quede claro. Por lo tanto, el bloque puede tener una parte verde y una parte de micelio blanco, y lo que va a suceder es que va a rendir menos, simplemente. No, no es que nos vamos a perjudicar desde el punto de vista de la salud, sino que ese bloque va a rendir menos. Pero además, ese bloque es contagioso, porque las esporas de esos hongos que están ahí contaminando ese bloque pueden volar y contaminar a otros. Por lo tanto, si nosotros detectamos un bloque con un fuerte grado de contaminación o con contaminación, con un signo de contaminación, sea fuerte o no fuerte, sea fuerte o débil, tenemos inmediatamente que sacarlo de la sala, retirarlo y descartarlo. ¿Mm? Claro, porque me fructificó
un Pleurotus dijamur en el compost y me surgió la duda. No, lo podés comer tranquilamente. No, no pasa nada. Entonces, los equipos que nosotros necesitamos para producir shiitake son una máquina mezcladora. Podemos, si no la tenemos, podemos mezclar igual con las manos o con una horquilla, pero claro, siempre es mejor utilizar un equipo cerrado, que, bueno, que no sea tan manipulado y que no esté tan susceptible a la contaminación, justamente. Entonces, necesitaríamos una máquina mezcladora. eh, Sabemos que existen diversos tipos, pueden usar la que usamos en construcción o mezcladoras de doble cono para volúmenes más importantes, pero algo que es importantísimo es que tiene que haber siempre una relación entre el tamaño de la mezcladora que ustedes tengan y el equipo de esterilización que ustedes tengan, sea una olla a presión o sea el autoclave. ¿Por qué? Porque el objetivo sería mezclar solamente la cantidad de sustrato necesario para las bolsas que vayamos a esterilizar y nada más. Dado que no es conveniente que nosotros preparemos las bolsas para ser tratadas térmicamente mañana, o que saquemos las bolsas de la esterilización y esperen hasta dentro de 2 días para ser sembradas. Eso no conviene porque esos tiempos, esas demoras que se producen entre un paso del proceso y otro, favorecen el crecimiento de los contaminantes. Bien, entonces, máquina mezcladora, autoclave, ambos dos tienen que estar en relación uno con el otro, o sea que uno no sea cuello de botella del otro. El sistema de riego por aspersión. El sistema de riego consta de una bomba que envía agua a alta presión y a bajo caudal a la sala. Este sistema va a estar complementado con una serie de picos que van a asperjar el agua en forma de niebla. Estos picos aspersores van a estar ubicados aproximadamente a 2 metros de altura y van a formar un cono de 1,5 metros, 2 metros de diámetro, para asperjar, como les digo, humedad en forma de niebla. Debiendo entonces ubicarse de modo tal que no produzcan encharcamientos. Aunque también es importante que la sala tenga desagües para evitar justamente la acumulación de estos charcos, de estas aguas. Lo que sí o sí, insisto, tienen que lograr es que la humedad se asperge en forma de niebla. Eso es fundamental. Aquí ustedes van a ver más adelante una foto. Bueno, no me voy a adelantar porque si no los voy a confundir. Más adelante van a ver bien una foto donde ven cómo se asperja en forma de niebla. Un elemento importantísimo también es, bueno, el sistema de riego, como dice acá, puede ser por aspersión o un humidificador ultrasónico. Hay unos aparatos que se pueden construir de forma casera, que son humidificadores ultrasónicos, que son muy sencillos de construir y que pueden ser muy útiles para ustedes para una primera etapa en la que por ahí no tengan tanto dinero para invertir. Pueden probar con un humidificador ultrasónico, que son muy económicos y muy fáciles de construir. Bien, el termohidrómetro es bastante importante porque nos va a permitir controlar el exceso de agua en los bloques. Los bloques tienen que estar húmedos, es cierto, pero ni muy ni tan, tienen que tener el grado de humedad justo. Porque si están muy húmedos, quedan susceptibles al ataque de bacterias o de otros insectos que se adapten a esa condición. Por eso es bastante importante controlar no solamente la humedad relativa del ambiente, sino también la humedad relativa interna del bloque. Ya vamos a ver los valores que tiene que tener cada etapa. Hay una forma sencilla de controlar el peso de los bloques, y es tomando registros. Si yo tomo registros y sé que los pesos promedios de mis bloques rendidores, bien rendidores, tienen
2 kilos. Si yo peso un bloque o una determinada cantidad de bloques de mi nueva tanda y a mí me pesan 2 kilos 100, bueno, estoy teniendo, o bien puse demasiado sustrato y no tomé nota de ello, o bien si tomé nota y los calculé bien, bueno, hay demasiada agua. Entonces, de esa forma, por diferencia de peso, nosotros podemos calcular la humedad también de los bloques y así ir corrigiendo los niveles de la sala. El termohigrómetro los termohigrómetros suelen venir con un sensor que se insertan en los bloques, también es mucho más fácil, ¿no es cierto? Si no tenemos termohigrómetro o tenemos un termohigrómetro que no tiene sensor, podemos hacerlo por diferencia de peso, pero si nosotros contamos con una tecnología más exacta, podemos entonces medir la humedad de cada bloque y de esa forma ir ajustando. Muy bien. Otro elemento que nosotros necesitamos tiene que ver con, dijimos, sistema de riego, termohigrómetro, con el sistema de ventilación. El sistema de ventilación es muy importante porque la concentración de dióxido de carbono o anhídrido carbónico dentro de la sala es un factor muy importante que tenemos que controlarlo. Durante la incubación no es tan importante porque los bloques están cubiertos con sus bolsas, el micelio en su crecimiento va a exhalar dióxido de carbono y está bien porque cierta concentración hace también que el micelio tenga una corrida normal, pero en la fructificación va a hacer falta renovar el aire para bajar esos niveles de dióxido de carbono. Por lo tanto, los extractores y los ductos o ventiladores que inyecten aire para renovar van a ser entonces fundamentales. Hemos visto en el curso, en el texto central, algunos ejemplos y algunas formas de realizarlo. Es también muy importante el sistema para el control de la temperatura, es decir, temperatura, ventilación y humedad son claves para un cultivo vigoroso y exitoso. La regulación de la temperatura hay un concepto que es fundamental y que tiene que ver con el hecho de que es más económico calentar que enfriar. Si nosotros tenemos que enfriar, es decir, en verano es muy antieconómico producir. ¿Por qué? Por esto, porque justamente enfriar es mucho más caro que calentar y por lo tanto normalmente en verano no se producen hongos comestibles ni medicinales. Se terminan las producciones en nuestro país, ¿no es cierto? Y en nuestra latitud, en la Argentina. Se terminan las producciones ahora en noviembre y hasta marzo no se comienzan las siembras. ¿Por qué? Justamente porque es muy caro y es antieconómico producir con temperaturas cuando superan los 30 grados. Pero para poder ampliar este periodo productivo, nosotros podríamos valernos de los aislantes, aislar las paredes del cuarto con diferentes materiales. Podemos aplicar a acondicionadores de aire con temporizadores para el encendido y el apagado. Es decir, podemos ponerlo a funcionar a nuestro aire acondicionado, pero lo mínimo indispensable, ¿no es cierto? Hay aires acondicionados ahora que se llaman inverter, que son muy económicos, que consumen muy poca electricidad, es decir, que cada vez también la tecnología va estando de nuestro lado, porque de alguna manera también van apareciendo nuevos equipos que nos permiten contar con ellos, si bien son un poco más caros, la inversión justifica el bajo consumo que tienen. Bien, entonces decimos que máquina mezcladora, autoclave u olla a presión, sistema de riego por aspersión o humidificador electrónico, ultrasónico,
termohigrómetro, perdón, sistema de ventilación, sistema de control de temperatura, mesa de acero inoxidable para siembra, es muy importante una mesa de acero inoxidable de fácil limpieza, una balanza para medir, por supuesto, el micelio y el sustrato y el peso de las bolsas, la campana de flujo laminar con filtros EPA y prefiltro y mecheros, la lámpara germicida y las bolsas de polipropileno con o sin parche de algodón son los elementos que vamos a necesitar para continuar nuestro proceso productivo. La mesa para siembra es muy importante que sea de superficie pulida para una fácil limpieza desde ya, ¿no es cierto? Es muy importante que, como decimos, que ustedes no derrochen, que usen sus recursos de la manera más óptima posible y más productiva posible. Procuren siempre tener a mano todos los utensilios. Háganse una lista y un checklist antes de empezar cada paso para no tener que ir y volver, porque justamente, como veíamos en el diagrama de planta, nosotros nos tenemos que mover en un solo sentido de circulación. No podemos andar retrocediendo a la zona sucia y volver a la zona limpia porque eso es muy, muy peligroso. Y si es imprescindible, si es indispensable hacerlo, bueno, hay que tomar todas las precauciones posibles para evitar llenar los otros ambientes con esporas de levaduras u hongos contaminantes que están en el aire o en la propia ropa, que por más que estemos limpios, al movernos de ambiente ya vamos llevando microorganismos. También es muy importante la cuestión de la limpieza personal. La cuestión de la limpieza personal, ¿verdad? El uso de la ropa adecuada es muy importante. Perfecto. Seguimos entonces. A ver si volvió Federico. Sí. Federico, ¿me escuchás? Veo que has vuelto. No sé si se pudo solucionar el problema. Me gustaría saberlo. Bien, continuamos entonces. Una vez que nosotros tenemos la lista de materiales, vamos a empezar a preparar el sustrato, a obtener la mezcla. Bueno, los materiales que vamos a usar para formular la mezcla son desechos o excedentes de la producción agroindustrial. Entonces seguramente van a tener un costo mínimo, o deberían tenerlo, ¿no es cierto? No debería representar el costo de la materia prima, no debería representar un costo importante dentro de nuestra cuenta, de nuestro margen bruto. El sustrato va a estar siempre basado en acerrín, en acerrines de maderas duras. Nosotros vamos a intentar lograr una masa homogénea y húmeda, ideal para la corrida del micelio. Es muy importante que el acerrín sea, como dije, de madera dura, especialmente de roble, si pueden conseguir, y si no, de lo que tengan. Eucaliptos, usted lo que sí pregunten de qué es, porque muchas veces cuando ustedes vayan a, a comprar el acerrín, seguramente les van a vender una mezcla. No les van a decir esto es roble, esto es pino, les van a vender una mezcla de acerrín. Bueno, pregunten qué maderas estuvieron trabajando para saber un poco qué tipo de acerrín están usando y si es necesario suplementarlo un poco más con alguna sustancia lignocelulósica para poder tener un buen rendimiento, ¿verdad? El acerrín tiene que ser entonces, como dije, fresco y provenir de árboles de excelente calidad. Eso, bueno, no lo podemos saber, pero tratemos de asegurarnos eso. Es importante que todo el acerrín tenga un mismo tipo de grano, es decir, que no tenga ni consistencia harinosa ni sea viruta, que tenga un grano fino de 3 a 5 milímetros, y que más o menos sea parejo. Normalmente cuando nosotros compramos el acerrín en una carpintería o lo vamos a buscar, viene mezclado con viruta, con pedazos de madera, por lo tanto vamos a tener que hacerle una pequeña prelimpieza con un cernidor o zaranda antes de comenzar el proceso. Eso seguramente lo vamos a tener que hacer.
hay que evitar la consistencia de harina porque no facilita la corrida del micelio y además es muy engorroso para trabajar. Bien, también vamos a necesitar una serie de... eh, es muy importante también, además de los aditivos que vamos a necesitar, que ahora los vamos a comentar, es muy importante que el aserrín que ustedes consigan esté seco, ¿no? Que no esté húmedo, que no esté húmedo previamente. Porque si está húmedo previamente se arman pelotones, pelotas o terrones duros que van a dificultar mucho la preparación de la mezcla y la mezcla no va a ser homogénea, va a quedar con esos terrones armados y por lo tanto van a quedar secos en el medio, pero además, bueno, son también fuente de contaminación porque al no poder desgranarse, no estamos seguros de que la esterilización pueda ser completa. Por lo tanto, asegurémonos de que de que el aserrín esté seco. Bien, perfecto. También vamos a agregar cal y yeso en poquísimas proporciones. El yeso porque ayuda a, a las cifas del micelio a correr con más facilidad, a tomar con más facilidad todo el sustrato. Y la cal que nos va a servir para corregir el pH del sustrato. La bibliografía dice que el shiitake prefiere un pH de 5, pero es muy difícil de lograr, es cierto. Yo le pregunté a un productor estos días, a partir de una pregunta que me hizo Florencia en el curso, respecto del pH, por el tema de que el pH también influye mucho en el desarrollo de los contaminantes. Nuestra principal amenaza se llama trichoderma, que es el hongo verde, el hongo, el que mofa el pan, ¿vieron el que mofa el hongo verde del pan, el hongo de la humedad? Bueno, ese es trichoderma y es un hongo muy competitivo y muy agresivo que tiene un rango de crecimiento de pH muy amplio. Crece entre 5,5 y 8,5 de pH. Entre todo ese rango de pH vos podés tener trichoderma. Por ese motivo es que se dice que el aserrín para shiitake tiene que tener menos de 5,5 de pH. Tendría que tener 5. Si nosotros pudiéramos lograr un pH de 5 sería ideal. Ahora, este productor me dice que él no lo logra eso por la dureza del agua, por los tipos de materiales que utiliza. Y él dice que más bien se tira hacia un pH de 8 que no de 5. Prefiere tirarse más hacia un pH básico que hacia un pH levemente ácido o ácido. ¿Por qué? Porque él dice o comprobó o considera, observó, que trichoderma desarrolla menos con pHs básicos. Yo no estoy tan segura de eso, pero bueno, es la opinión de un productor. En su momento a mí me pasó lo contrario, me pasó que cuanto más básico era el pH, más desarrollo tenía de trichoderma, pero en Pleurotus, no era en shiitake. Es decir que, bueno, hay que probar. Aquí nadie tiene la verdad revelada, como yo siempre digo. Las experiencias son únicas y si bien uno puede compartirlas y es muy importante hacerlo, también es importante que cada uno haga su experiencia. ¿Me están escuchando? Me gustaría saber si me están escuchando. Muchísimas gracias, me alegra. ¿Tienen alguna? Ah, Federico, fantástico, buenísimo, excelente. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Seguimos adelante. Perfecto, excelente. Seguimos entonces adelante. El agua. El agua, también me preguntaron por la calidad del agua, si es necesario que sea destilada, no. El agua, mientras sea potable y sea que no esté, que sea potable, que no esté contaminada, sirve. Agua de pozo sirve, por supuesto. ¿Mm? No hay problema.
Recuerden que para preparar su sustrato, ustedes tienen que considerar un 35% de componentes secos y un 65% de agua. De eso va a estar compuesto el 100% de su sustrato. Mezclan y homogeneizan hasta lograr una masa húmeda, eligen una fórmula, aquí tienen 4, pero pueden elegir otras, pueden probar, pueden consultar con otros productores. Estas son 4 fórmulas que funcionan, así que las pueden tomar perfectamente. Mezclan, homogeneizan hasta lograr una masa húmeda y arenosa. ¿Cómo lo van a determinar que ustedes han finalizado el proceso de humidificación? Tomando un puñado de acerrín, de acerrín de mezcla y apretándolo con el puño. Si ustedes ven que ese acerrín no chorrea, sino que ustedes lo sienten húmedo, pero no chorrea un hilo de agua, es entonces el momento de eh, dar por terminada la humidificación o el mojado. El paso que sigue es embolsar y esterilizar. Embolsar y esterilizar. Bueno, embolsar, la bolsa, que también es otra pregunta que surge mucho y bueno, que todos nos hacemos desde ya. No tiene mucho secreto el tema de las bolsas, les voy a ser franca. Para los hongos que se pasteurizan, es decir, gírgolas, champiñones, portobelos, para esos hongos, con bolsas de consorcio comunes y silvestres o bolsas de basura o bolsas de supermercado limpias, ustedes las pueden usar perfectamente, no hay ningún secreto, pueden usarlas perfectamente. Para shiitake, ustedes pueden usar las bolsas de polipropileno que se compran en un cotillón o en una casa de golosinas. No hay ningún problema. Esas bolsas resisten perfectamente las temperaturas del autoclave. Por supuesto que dependerá de la calidad. Si ustedes van a tener que poner doble bolsa porque se rompe, una de las bolsas se rompe, o no, ¿no es cierto? Traten de conseguir de micronaje más alto, ¿no es cierto? Eventualmente también pueden comprar bolsas específicas con el parche de algodón, tipo para horno. Sí, sí, también puede ser. Las bolsas para horno también pueden ser perfectamente, perfectamente. Lo importante es que en general, bueno, pueden ser más grandes, ¿no es cierto? Que pesen 1,5 kilos, 2 kilos y que el tamaño, este es un tamaño, digamos, probado, que funciona para esta especie. 25 centímetros de ancho por 40 de largo. Es muy importante el ancho. El ancho no tiene que superar los 50 centímetros. En ningún caso, para ningún hongo. ¿Por qué? Porque el micelio tarda mucho más tiempo en llegar al centro de la bolsa y en todo ese tiempo que tarda, los contaminantes también trabajan. Entonces, si la bolsa no es tan gorda, si tiene 25 centímetros de diámetro, entonces va a ser más fácil para el micelio terminar su corrida, terminar su colonización. Por lo tanto, eso ténganlo presente. Las bolsas tienen que llenarlas bien compactas, hay que presionarlas bien con el puño para que entre la mayor cantidad posible de sustrato esterilizado. Hay que pesarlas. Por eso es importante la balanza, porque todas tienen que pesar lo mismo o más o menos lo mismo, justamente para después poder controlar las otras variables. Si nosotros sabemos lo que pesan antes y sabemos lo que pesan después, bueno, cuando nosotros tengamos que evaluar la humedad de los bloques, vamos a también saber un poco ese factor, cómo, cómo compararlo con el bloque cuando estaba seco o cuando salió de la esterilización. Conviene entonces pesarlas. Bien, perfecto. Eh, después,
hay una cuestión que también tenemos que tener en cuenta y que tiene que ver con la esterilización. La esterilización, lo fundamental o lo más importante o quizás lo más conveniente es que ustedes tengan un autoclave, porque estas son maderas duras, son maderas que requieren mucho más calor que la paja de trigo que nosotros usamos para pleurotus. Con pleurotus y con champiñón, que son a base de paja de trigo, pasteurizado a 85 grados es suficiente. Ahora, para los hongos medicinales que se desarrollan y crecen sobre la base de maderas duras, bueno, necesitan más temperatura, 121 grados durante 90 minutos. Lo que pasa es que ustedes saben que el autoclave tiene un proceso de calentamiento previo, que es lo que se llama alcanzar el régimen. Entrar en régimen significa alcanzar una temperatura, la temperatura deseada. Después tenemos que atravesar 90 minutos a 121 grados, a un poquito más de una atmósfera, para hacer una correcta esterilización. Y después vamos a tener que apagar el equipo y dejarlo como mínimo 60 minutos hasta que descienda la temperatura y lo podamos abrir. Así que el proceso de autoclave nos está llevando 5 horas. Calcúlenle 5 horas. Es decir, que todos estos procesos ustedes tienen que eh, irlos ajustando para planificar su ciclo productivo y que ustedes no puedan tener ningún cuello de botella en ningún momento. Muy bien. También podrían usar una olla a presión, pero a nivel casero, ¿no es cierto? O a nivel artesanal. Fíjense que las bolsas pueden tener el parche de algodón que se compra ya con el parche. Ustedes pueden fabricar un parche o también pueden poner el tapón que sugiere el texto central y que también muestra esta foto y que tiene que ver con cortar unos pedacitos de esos caños para cañerías de PVC que resisten perfectamente el autoclave, no se preocupen. Hubo una pregunta por ahí, no recuerdo de quién, pero alguien preguntó si resistían el calor. Sí, resisten perfectamente. Y adentro de ese cañito, ustedes ponen a presión un poco de algodón y de esa forma ustedes van a generar un filtro para que haya intercambio de gases. ¿Mm? No, 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 el tiempo de régimen no es en cualquier autoclave. Hay que fijarse. Seguramente en uno portátil chico no vas a requerir 2 horas. En el tipo Chamberlain, en los grandes, en el que figura aquí, el autoclave de 220 litros que figura en esta foto, para ese vas a necesitar 2 horas, o en este industrial quizás alguna más. En tu caso, seguramente es mucho menos, quizás sean 15 minutos, 20 minutos. Eso lo vas a tener que, seguramente lo dice incluso el manual de instrucciones. ¿M? Seguramente. Perfecto, muy bien. ¿Las bandas elásticas resisten? Y no sé si resisten, me parece que no, no lo sé, habría que probar, habría que probar. Quizás bandas elásticas gruesas, la verdad que no sé. Habría que probar, realmente no lo sé. También depende de la calidad, viste que todas las cosas tienen una calidad buena y una calidad mala. En todos los objetos vos tenés la opción barata, la opción cara, hay que probar, la verdad que no lo sé. Seguimos. Seguimos con la siembra. Ya preparamos el sustrato, ya lo embolsamos, lo esterilizamos. Ahora lo tenemos que sembrar o inocular. Será nuestro próximo paso. ¿Mm? Muy bien. Para ello, nosotros esperamos, como dijimos, por lo menos 60 minutos o el tiempo necesario
para que el equipo esterilizador se enfríe y, eh, y arrancamos con la siembra. Ya nos encontramos en zona limpia, no sé si tienen presente el diagrama de planta, pero ya pasamos por el vestuario, nos cambiamos la ropa, nos lavamos las manos, nos pusimos la cofia, nos pusimos el camisolín y los guantes, nos pusimos en los pies un cobertor de esos que usan los médicos y enfermeros, o bien unas botas de goma, y pasamos por la alfombra sanitaria, ya nos encontramos en la sala de siembra, abrimos la puerta de la sala de esterilización, abrimos el esterilizador o el autoclave y sacamos las bolsas. Tenemos que tener mucho, mucho cuidado en esta etapa. La siembra del micelio sobre sustrato esterilizado es uno de los pasos fundamentales. Es uno de los pasos fundamentales de este proceso. Hay que ser especialmente cuidadoso en este paso porque a partir de lo que hagamos de ahora en adelante, estamos jugando el éxito o fracaso de nuestro emprendimiento, de nuestro ciclo productivo, más que podríamos decir, capaz que de emprendimiento es un poco exagerado, pero sí del ciclo productivo actual. Bien, como dijimos, entonces, el cuidado personal es fundamental. Entonces, ¿qué tenemos? Otra vez, tenemos que hacer la lista de los elementos con los que vamos a contar para comenzar la tarea de sembrado. Las bolsas con el sustrato a sembrar, el micelio en cantidad necesaria, micelio en cantidad necesaria, no más de lo que vamos a necesitar, la bolsa con tapones esterilizados y algunos tapones de más también, algunos tapones esterilizados de más por las dudas que alguno se haya humedecido de más o veamos que alguno está sucio y hay que cambiarlo. Siempre aprovechen cuando hagan la esterilización y esterilicen no solamente las bolsas con sustrato, sino también algunos tapones de algodón para tenerlos a la hora de sembrar y de armar las bolsas para ir a la sala de incubación. El algodón estéril, el alcohol para limpieza de herramientas y las manos, y una balanza o recipiente según la forma de siembra, porque algunos pesan para sembrar cada bolsa, la cantidad de micelio que van a colocar, y otros directamente toman la medida en un recipiente y utilizan esa medida para todas las bolsas. Por supuesto, la asepsia personal, ¿no? Los guantes de látex, el barbijo, la ropa limpia, la cofia. Traten de no hablar mientras están haciendo la siembra, porque no todos tenemos una flora en la boca y, por supuesto, al hablar estamos contaminando el ambiente, estamos exhalando esos microorganismos, y así que traten de hacerlo en silencio, y concentrados. Perfecto. Seguimos entonces con la siembra. Hay distintos modos de hacer la siembra. Ustedes pueden tener estas cabinas asépticas con guantes que son un poquito incómodas porque nos limitan un poco en el movimiento de las manos, pero por supuesto son muy seguras. Tienen campanas de flujo laminar, como en los laboratorios, no sé si todos la tienen, pero quizás alguno pueda tenerla. O pueden también hacerse una campana aséptica fabricada con paneles de melamina y luz ultravioleta, que no es tan difícil, es algo sencillo de fabricarse. Si ustedes se dan un poco de maña, lo pueden hacer tranquilamente y con poco costo. Ahí, entre los materiales complementarios del módulo 3, tienen algunas instrucciones de cómo hacerlo. Se siembra un poco más de micelio que para pleurotus. Para pleurotus nosotros sembramos el 3% aproximadamente. Aquí agregamos un poco más. También agregamos un poco más, decimos 5 a 6% de micelio. Cuando compren el micelio, soliciten micelio para sembrar bolsas, para sustrato artificial, que no les vendan micelio para troncos, porque no es lo mismo.
Las cepas son diferentes. También ustedes podrían acondicionarse un cuartito, armarse un cuarto como figura en el texto central, armado con paredes de plástico, donde ustedes tengan un ducto que inyecte el aire por un lado y un extractor en la parte de abajo, o sea, de alguna manera armarse una cámara aséptica, un lugar aséptico, o un cuarto aséptico, donde ustedes puedan sembrar de manera absolutamente aséptica, como decimos. Es muy importante. Una vez que ustedes terminaron de sembrar, cierren muy bien las bolsas con el parche o con el tapón con algodón, como estuvimos conversando, y llevan todo a la sala de incubación. Es muy importante, acá estoy viendo unos apuntes que tengo, que es muy importante que hay dos cosas que podríamos comentar como anexo a lo que es la siembra. La lámpara germicida, que es muy importante, también no es muy cara, si ustedes pueden, cómprensela, para pasar las bolsas debajo de la lámpara germicida antes de abrirlas y sembrarlas. Por un lado eso, y por otro lado, no abrir las bolsas hasta el momento mismo de ser sembradas. ¿eh? El tiempo entre que vos sacás el micelio del envase y lo trasladás a la bolsa que vas a sembrar tiene que ser mínimo, minimísimo, lo mínimo indispensable, como un auto de Fórmula 1 que para hacer cambio de gomas en segundos. Bueno, esto es igual, tienen que hacerlo en segundos, lo más rápido posible. Las bolsas y el micelio tienen que estar a 25 grados, es decir, que ustedes el micelio tendrán que haberlo sacado de la heladera unas horas antes, un par de horas antes de realizar la siembra, es decir, que hay que hacerse un checklist, una lista de chequeo de todas las cuestiones que ustedes tienen que ir preparando previamente antes de la siembra. Perfecto. Pueden también usar los mecheros, encender mecheros para que el ambiente esté aséptico. Es algo que también pueden hacerlo. No está de más. Perfecto, muy bien. El micelio, ustedes tienen que manejarlo también con mucho cuidado. Recuerden que el micelio es un elemento vivo muy importante. No transporten los envases expuestos al sol o a las altas temperaturas. No los golpeen, porque, porque los golpes también producen estímulo. Se estimula, el micelio se puede estimular antes de tiempo. También si queda mucho tiempo en el envase, puede estimularse antes de tiempo y seguir creciendo, lo cual es inconveniente desde el punto de vista del rendimiento de este elemento. En caso de que no lo vayan a usar en forma inmediata, tienen que mantenerlo refrigerado a 2 a 4 grados, pero no es conveniente tenerlo más de 30 días. Por supuesto, no se puede congelar porque es un elemento vivo. Y bueno, una vez abiertos, tienen que usar los envases en su totalidad. No conviene guardarlos en la heladera o mezclar, por ejemplo, distintos restos, ¿no? Eso tampoco conviene. El aroma tiene que resultar levemente dulzón, es decir, que el olor tiene que recordarles al coco o a la vainilla, y, y además tienen que percibirse como algo fresco, frío o fresco. Es muy importante eso también. Bien. Sí, esto también es importante que preguntas, Damián. Sí, sí. La semilla, pregunta Damián, ¿la semilla la ponemos para que quede mezclado, que se desgrana? Sí, en realidad la corrida del micelio se produce de arriba para abajo. Cuanto más, ojalá nosotros pudiéramos hacer lo que hacemos en Pleurotus, que lo hacemos en forma homogénea, que sembramos todo y después embolsamos. Acá no, acá como es tan delicado el sustrato, se esterilizan las bolsas con sustrato y se abren mínimamente para colocarles el
la semilla. La semilla se coloca por encima, sí, efectivamente, por arriba, y se cierran inmediatamente. Hay que desgranar las dos cosas, tanto el sustrato, hay que apretar un poquito la bolsa para que se desapelmase todo ese acerrín, y también hay que desgranar la semilla. La semilla, cuando vos la recibís, está un poco hecha un bloque. Entonces, con los dedos, antes de abrir la bolsa, que le compras a Deán seguramente, la tenés que desgranar un poquito con las manos, ¿eh? Y esparcir esos granos en la parte de arriba de cada bolsa. Perfecto. Seguimos. Si ustedes notan que alguno, de nada, si ustedes notan que alguno de los tapones con algodón están muy húmedos, lo tienen que descartar rápidamente y no lo pueden usar de nuevo, tienen que reemplazarlo por otro. Por eso es tan importante que ustedes tengan también algunos tapones esterilizados aparte. Bueno, la limpieza de la sala es muy importante. Tengan en cuenta que ustedes tienen que también tener un plan de limpieza de las zonas limpias, fundamentalmente. Las zonas sucias también, pero las zonas limpias tienen que estar limpias y desinfectadas, ¿eh? Hay que tener un plan de limpieza profunda con una determinada frecuencia. Las mesas de acero inoxidable tienen que estar absolutamente limpias y después ser desinfectadas con alcohol o con hipoclorito de sodio, o sea, agua lavandina. Y después de cada siembra conviene eliminar todo resto de materia orgánica que haya quedado arriba de la mesada y también el piso, ¿no? Barrer y pasar un trapo de piso limpio y húmedo con agua y con hipoclorito de sodio. Es muy importante no ahorrar en el tipo de hipoclorito de sodio que ustedes compren. Compren con 55 gramos por litro de cloro activo, es decir, una lavandina buena, eh, para que el producto aún después de diluido nos asegure realmente las cantidades de cloro necesarias para que sea un verdadero desinfectante, ¿no es cierto? Todos los utensilios tienen que estar eh, lavados y desinfectados y pasados por alcohol antes de usarse. Y hay que repetir la limpieza todas las veces que sea necesario, con una frecuencia de cada 3 o 4 bolsas hay que ir limpiando. Hay que ir limpiando. Muy bien, perfecto. Tenemos entonces la incubación. Durante los primeros días, las hifas del micelio van a empezar a propagarse durante toda la masa de sustrato esterilizado. Estas hifas eh, van a, van a transitar un periodo crítico de 15 días posteriores a la siembra. Es muy importante, esos 15 días es un momento crítico porque ahí compiten con los contaminantes. Es decir, que ahí se va a manifestar si verdaderamente nosotros trabajamos bien o no. En esos primeros 15 días, si aparecen manchas verdes, es porque hicimos mal la preparación del sustrato, o porque hicimos mal la esterilización, o porque hicimos mal la siembra. Algo falló. Entonces tenemos que ser muy exigentes en esos primeros 15 días. Porque en esos 15 días se van a poner de manifiesto la mayoría de las contaminaciones que, por supuesto, pueden ser evitadas, ¿no es cierto? En la próxima tanda podemos ajustar todos los pasos de nuestro proceso para que no se vuelva a repetir esa presencia. Eh, la verdad es que no tener bolsas contaminadas es casi imposible porque la contaminación está. La trichoderma está en nuestra vida. Trichoderma es el principal, probablemente, o uno de los principales agentes descomponedores del planeta Tierra, de la biosfera. Entonces está. Y Aspergillus también, es muy difícil que no haya bolsas contaminadas, pero tenemos que tratar de que sean las mínimas indispensables y las mínimas posibles. Muy bien. Eh, entonces, los primeros 15 días decimos que son muy
muy importantes. La duración de esta etapa está más o menos, nos va a insumir unos 90 a 120 días. Las temperaturas de todas las cepas ideal para el desarrollo del micelio está entre 25 y 27 grados. Y si bien muchos autores o muchas bibliografías no hablan de la incidencia de la luz en esta etapa, aquí también hay una diferencia con Pleurotus, porque Pleurotus, la etapa de incubación tiene que suceder en total y absoluta oscuridad, mientras que para Shiitake está comprobado, podríamos decir, que la luz tenue, muy tenue, en las de 2 horas cada 8 en las 3 primeras semanas de la corrida del micelio, favorecen justamente la velocidad de la corrida. Si los bloques van tomando un color blanco, van bien. Si presentan manchas o zonas verdes o sin colorear, hay que retirarlos de inmediato de la sala. Y en Reishi más o menos lo mismo, es parecido, es similar el proceso. Y los tiempos también son similares. Seguimos. Y en Reishi, a ver. Sin colorear también, ¿qué puede indicar eso? Sin colorear significa como sin colorear, o sea que no esté blanco. Eso sería. Ah, bueno, ahí eso, ¿sabés qué significa? Contaminación. Significa que probablemente, pueden pasar dos cosas. En realidad no necesariamente es eso. Puede pasar que todavía no haya llegado el micelio hasta ahí y que la corrida se esté produciendo y este, y que por supuesto también puede pasar que ustedes tengan alguna presencia de contaminantes que todavía no se esté manifestando, que todavía no se esté manifestando con, digamos, con su color, pero que a la larga esté, esté manifestándose y que a la larga va a presentar la mancha del color típico, ¿no es cierto? Así que si vos tenés bolsas que están más avanzadas, que están bien blancas, y otras que vos ves que están demoradas o que hay partes donde no hay color blanco, bueno, hay que observarlas muy bien. Hay que observarlas muy bien porque pueden ser focos de contaminación y si lo son, hay que retirarlos inmediatamente de la sala. Con respecto al reishi, también sirve, decíamos, puede reducirse la corrida si el sustrato quedó un poco seco, sí, por supuesto. Sí, la corrida se detiene. Si el sustrato queda seco, la corrida se detiene, no avanza. El micelio necesita humedad. En el caso, te decía, de la incubación Damián, las condiciones de incubación para Reishi son también de temperaturas de 25 a 27 grados, humedades relativas altas de 95 a 100 grados, eh, intercambio de aire también necesita y se da en oscuridad. Allí no necesita la presencia de luz en la incubación, sino hacia el final, ¿eh? Como parte de la inducción, como parte de la inducción. Bueno, seguimos entonces. Disposición de los bloques dentro de la sala de incubación. Bueno, una vez que nosotros tenemos dijimos, los bloques para ser incubados, la forma en la que los vamos a colocar a las bolsas o los bloques dentro de la sala de incubación es cerca uno de otro, pero con una distancia entre bloque y bloque de 2 centímetros, es decir, que no se toquen, no estén juntos entre sí, sino con una distancia de 2 centímetros.
que no se toquen. Es muy importante identificar las bolsas y los lotes, hay que acostumbrarse a tomar nota y a tomar registro de lo que vamos haciendo. Y también es importante rotar las bolsas de las estanterías una vez por semana, justamente por esto de la luz tenue que conviene darle durante las primeras 3 semanas de la incubación. Seguramente aquellos que estén más cerca de la luz, porque hay bolsas que van a estar en la parte de delante del estante y bolsas que van a estar en la parte de atrás, o bolsas que van a estar más lejos de la luz y bolsas que van a estar más cerca de la luz. Entonces nosotros vamos a notar esa diferencia de corrida de micelio. Entonces lo que tenemos que hacer es mover los bloques, los que están atrás ponerlos adelante y los que están adelante ponerlos atrás, pero con muchísima suavidad. Es importante saber que la inducción no solamente se va a dar por golpe de frío, que sería el paso que sigue, sino también se va a dar por los movimientos bruscos. Si nosotros le damos un pequeño golpecito, también se induce el micelio. Así que justamente este productor con el que estuve conversando por algunas dudas que tenía y algunas consultas que quería cotejarlas con él me dice, yo más que el agua, nosotros le hacemos un baño a los bloques, pero fundamentalmente les damos golpes, los vamos golpeando, los golpeamos suavemente contra el estante o con un palito para que se vayan induciendo. Así que cuando las muevan, háganlo con mucha suavidad, porque todavía está corriendo el micelio. Entonces, mientras esté corriendo el micelio, nosotros necesitamos que nos induzcan. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, porque lo habrán leído en el texto central, el micelio tiene, o la corrida del micelio tiene, es un proceso muy complejo que se da en 5 etapas. En la colonización, aquí, esto era una de las preguntas del examen, de la autoevaluación semanal online de la semana 2. Les preguntábamos o les pedíamos que ubiquen, ¿no es cierto?, cómo son las etapas de la corrida del micelio. Bueno, aquí están. Colonización, empieza a crecer el micelio blanco en el sustrato esterilizado, las enzimas se activan y empiezan a degradar la celulosa, la hemicelulosa y la lignina en moléculas más simples que son absorbidas por el micelio que la utiliza como nutrientes. La masa de filamentos del hongo invadirá toda la masa del sustrato hasta que se complete la colonización. Después vendrá, por eso acá es importante mover lo menos posible los bloques durante la colonización, porque cualquier movimiento o brusco o choque físico puede generar una fructificación prematura y no es lo que queremos. Después se va a producir una madurez fisiológica del micelio. Cuando la colonización se produzca completamente, se va a producir una madurez fisiológica que va a finalizar o que va a coincidir con la formación de una capa blanca. Van a quedar completamente blancas los bloques, porque se va a formar una capa gruesa y blanca sobre la superficie del sustrato. El otro estado, el estado que sigue, es el estado de pochoclo. La superficie del micelio se va a empezar a grumar, van a aparecer unos grumos que como si fuera pochoclo. Aquí incluso podríamos bajar incluso un poco la temperatura de 25 a 20 grados para y concentraciones de 2 partes por millón de dióxido de carbono para favorecer justamente el estado de pochoclo. Acá ahora empieza una etapa importante porque empieza a jugar el manejo que nosotros hacemos del ambiente. Acá es muy importante cómo se van a ir produciendo las distintas etapas en función de cómo nosotros vamos a ir manejando el ambiente. Eso tenemos que ir probando, Tenemos que saber que no lo dejamos a la buena de Dios, al ciclo productivo, sino que lo tenemos que ir acompañando con más o menos humedad, con más o menos temperatura, con más o menos luz, con más o menos
concentraciones de dióxido de carbono. Y por último, cuando se empieza a producir la costra, el amarronamiento o pigmentación, que es como una costra que hace el bloque se transforma en como si fuera un tronco sintético, se amarrona como si fuera la corteza de un árbol. Esto sucede en shiitake y sucede en maitake. En estos dos hongos pasa, ¿eh? No pasa en otros hongos. En contacto entonces con el aire, aquí en este momento habremos sacado la bolsa cuando el micelio toma el estado de pochoclo, hay que sacar la bolsa. Algunos productores la cortan por arriba y la dejan a la bolsa. Bueno, también son manejos que tenemos que ver cuál es el que a nosotros mejor nos funciona. Y se va a empezar a producir entonces la formación de una costra, amarronamiento, pigmentación, que ya les digo, simula la formación de la corteza del árbol. En el interior, el sustrato es suave y húmedo por las actividades metabólicas del hongo, se va degradando, como hace el hongo en el estado en la naturaleza. En esta etapa, el sustrato colonizado por el micelio ya se convirtió en un bloque sintético. Perfecto. Entonces tenemos la inducción. Cuando ya se ve marrón, fíjense esta foto, bueno, acá hay un poco de todo, ¿no? Algunos más marrones, otros menos marrones, porque justamente no todos los bloques se van a comportar igual. Lo que pasa es que para nosotros, cada tanda es una unidad. Nosotros no manejamos bloques independientes, sino que manejamos la tanda completa de bloques. Algunos van a estar más marrones, otros van a estar menos marrones, pero es toda la tanda la que va a pasar a inducción, porque no podemos manejar las bolsas en forma individual. Primero porque no las podemos controlar. Segundo, perdemos tiempo y gastamos recursos. Nosotros tenemos que, y además ocupamos espacio con bolsas que no sabemos si están más tiempo del que corresponde. En ese caso estaríamos perdiendo de optimizar el uso de nuestro espacio. Por lo tanto, nosotros nos manejamos por tandas de bolsas. Tanda 1, tanda 2, la tanda del 4 de abril, la tanda del 18 de abril, la tanda del 25 de abril. Esas son las fechas que a nosotros nos van a marcar la planificación que nosotros vamos a hacer dentro de la sala de producción. Bien, quitamos entonces las bolsas en estado de pochoclo, permitimos que se evapore el agua de la superficie y esperamos a que se forme este amarronamiento. También aquí le damos una luz tenue en la etapa de pochoclo para que se produzca el amarronamiento. Y le damos, cuando finaliza este amarronamiento, cuando vemos que el 80% de los bloques están marrones, le vamos a dar un baño durante 8 horas. Las bañamos con agua fría a 12, 15 grados y volverán a la sala de producción. Ahí alguien me preguntaba si era necesario el baño y si no se puede hacer de otra manera. Bueno, la inducción se puede hacer también bajando la temperatura. Si vos tenés la posibilidad de bajar la temperatura a través de un aire acondicionado o con el sistema de climatización que tengas, estará bien. Y si no, también podrás hacerlo aprovechando el invierno. En invierno, si vos apagás los equipos de climatización y dejás una noche muy fría, la sala se enfría mucho y ese choque térmico natural que se va a producir ya es una inducción. No haría falta, en ese caso, el baño, sino que con la inducción sería suficiente. Lo que sí va a hacer falta es un buen riego. Eso seguro que sí va a hacer falta. Vamos entonces terminando con... No tiene que tener ningún tratamiento especial. Lo importante es que sea limpia y que esté fría el agua, que tenga 12 a 15 grados. Si el agua es templada, ahí sí hay más riesgo de contaminación. Pero mientras sea fría y esté limpia, o potable o de pozo que vos sepas que es agua buena, no hay ningún problema. En cuanto a la fructificación, bueno, entonces decimos que los bloques volverán
a la sala de fructificación y aproximadamente 2 a 5 días después de la inducción empiezan a aparecer los primordios, que son estos, cada uno de estos sombreritos que se ven aquí arriba en la foto chiquita de arriba, y cada uno de esos va a dar por resultado un sombrero, va a crecer, ese sombrerito cambia de color, se hace más marrón, ¿eh? Y va a dar como resultado esos sombreritos. 2 días después aproximadamente de la aparición de los primordios van a estar listos para cosechar. Recuerden que da 3 oleadas, los hongos de mayor tamaño, mayor peso son los de la primera oleada. En la segunda es en el shiitake, son los hongos de tamaño ideal. Y en la tercera los hongos serán más pequeños, más dispersos, etcétera. Es muy importante mantener en esta etapa la humedad relativa muy alta, 95% de humedad relativa, la temperatura otra vez a 21 a 27 grados, y la concentración de dióxido de carbono muy baja, muy buena ventilación y bastante luz, bastante más luz que en la etapa de fin de incubación. Bueno, finalmente, para terminar, para dar un cierre también al tema, los puntos clave para un emprendimiento exitoso con hongos medicinales y con hongos comestibles en general tiene que ver con la continuidad en la oferta. Nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer un programa de producción a nuestro cliente en el cual le garanticemos la continuidad de la oferta. Para eso es muy importante la planificación que nosotros hagamos de nuestro emprendimiento, como les comenté recién. Las habilitaciones y permisos que podamos tener son muy importantes. La informalidad cada día es más complicada. Tenemos que tener habilitaciones, tener los permisos, tener todas las certificaciones que se necesitan para poder competir, porque a medida que haya más emprendedores, los clientes son pocos y bueno, y tenemos que ganarlos desde la calidad. Oferta variada, está bueno si nosotros podemos tener distintos tipos de hongos para ofrecer, vamos a ser un proveedor mucho más interesante que aquellos que tengan nada más que una sola variedad. Cuidada presentación, hay que cuidar mucho el producto, son productos que cuestan mucho obtenerlos, producirlos, como verán, hemos visto un montón de el esfuerzo que hay que hacer para tener hongos de calidad, entonces es muy importante que ustedes recuerden que todo ese esfuerzo no puede echarse a perder por una presentación equivocada. Entonces, la cuidada presentación es fundamental. Y la innovación en el producto, ¿no es cierto? El valor agregado que nosotros podamos darle, la tendencia gourmet que nosotros podamos darle a nuestro producto, que tiene que ver con la presentación también, será un punto sin lugar a dudas clave. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, charlamos bastante, no sé si queda alguna duda del proceso, pero lo hemos visto todo. Estuve contestando las preguntas, me quedan algunas cosas por responder que lo voy a hacer en estos días. Les agradezco muchísimo la paciencia a todos. Recuerden que la semana que viene se presentan los trabajos prácticos integradores. Hagan lo que puedan, escriban hasta donde puedan. La idea es que el trabajo práctico integrador les sirva a ustedes como una forma de sentarse a planificar su emprendimiento. No importa si no llegan a considerarlo todo o si no logran valorizarlo todo, pero sí es muy importante que ustedes vayan escribiendo etapa a etapa, como si ustedes fueran, yo siempre digo, como si ustedes fueran un tronco de árbol o un pedazo o un kilo de acerrín. ¿Cómo va a ser ese kilo de acerrín para convertirse en un hongo fresco, en una tanda de hongos frescos? Bueno, ¿qué le tiene que pasar a ese poco de acerrín, a ese kilo de acerrín, para transformarse en hongos frescos? Piénsenlo de esa manera. Exactamente, vayan colonizando el trabajo, exactamente, esa es la idea, piénsenlo de esa forma, vayan escribiendo paso a paso qué te tiene que pasar a vos, kilo de acerrín, para convertirte en hongos frescos. Eso es lo que quiero que ustedes me reflejen.
que ustedes me reflejen, no que me escriban recomendaciones, es recomendable tal cosa, sino que me digan, yo voy a hacer esta mezcla, después voy a hacer esta preparación, lo voy a esterilizar de esta manera, con este proceso, las bolsas que voy a usar las voy a comprar en este proveedor, el tiempo de esterilización que voy a usar va a ser este. Eso es lo que quiero que me digan en el trabajo práctico de integrador. Pero en realidad no es para mí, es para ustedes, para que ustedes puedan definitivamente eh, sentarse a escribir y aclarar muy bien cuáles son las posibilidades que van a tener. Algo importante que les quiero comentar que me dijo este productor es que si ustedes quieren probar con shiitake a partir de bloques ya incubados, él está en condiciones de venderles bloques incubados. Así que les voy a pasar el teléfono de los datos de él, de este productor, Javier Lombardi, para que ustedes lo contacten y le vayan encargando los bloques. Es de Mercedes, provincia de Buenos Aires, sí. Así que lo pueden llamar y le pueden encargar los bloques para que se los vaya preparando para el otoño, ¿no es cierto? Se anotan en una lista porque tiene unos cuantos pedidos, pero para el otoño él va a ir entregando estos bloques. Así que, bueno, pueden eventualmente hacer una primera prueba, una primera aproximación a este cultivo que es tan interesante. Él también cultiva ganoderma, reishi, y también cultiva trametes, Scoriolus versicolor o trametes versicolor. Así que si ustedes quieren hacer pruebas con estas tres especies, pueden probar.